Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este es tu hermano Georgie Serrano en tu programa Leche y Miel, compartiendo una vez más poderosas semillas de fe para edificar tu vida, tu alma, tu familia. Que Dios te bendiga, te fortalezca. Esperamos en el Señor, en el Mesías, que esta palabra te renueve, te edifique, te restaure, te levante. La porción de las Escrituras está en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, verso 35. Poderosa palabra. Es momento de hablar de guerra espiritual, de fe. Que tu fe incremente, que la palabra llene tu espíritu, que venga la esperanza a tu vida. Escucha, dice la Escritura, en aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y dice que había una gran multitud, la cual él despidió. Y despedida la multitud, le tomaron como él estaba y le recibieron en la barca, aunque habían otras muchas barcas. Pero dice la Escritura que se levantó una gran tempestad de viento de tal manera que anegaba la barca, que echaba las olas dentro de la barca. Jesús se encontraba en la popa, en el cabezal, durmiendo. Y dice la Biblia que le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y dice la Biblia que levantándose reprendió al mar y le dijo, enmudece, y cesó el viento. Reprendió los vientos y el mar. Le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Como no tenéis fe. Escucha. Lo que el Rabí Yeshua, lo que nuestro Maestro Jesús nos está enseñando, nos está impartiendo, nos está revelando. Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho a ti? Mujer de Dios, varón de Dios, hombre de Dios, ¿qué es lo que el Señor te ha prometido a ti? ¿Qué es lo que el Señor te ha jurado? Cuando Jesús da una orden, cuando el Señor da una palabra, cuando Yeshua dice, pasemos al otro lado, lo que tenga que levantarse en medio de la trayectoria, en medio del proceso, lo que tenga que levantarse en medio del camino, en medio del tiempo, cuando te ha soltado una palabra, no te va a detener. El Señor jamás te va a dejar avergonzada. El Señor jamás te va a dejar derrotado. El Señor jamás dándote una promesa, una palabra, te va a fallar. Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor de ti? ¿Qué es lo que ha dicho el Señor a tu vida? ¿Qué es lo que ha hablado el Señor de tu familia? ¿Qué es lo que el Señor te ha prometido? Si el Señor te ha dicho, yo voy a salvar el ministerio, yo voy a ponerte por cabeza y no por cola. Si el Señor te ha dicho, yo voy a restaurar tu casa, voy a restaurar tu matrimonio, yo voy a cambiar tu hijo, yo voy a salvar tu hija. ¿Qué es lo que el Señor te ha prometido? ¿Qué es lo que el Señor te ha jurado? ¿Cuál es la promesa que el Señor te ha hablado? Si el Señor te ha dicho, te voy a engrandecer, te voy a prosperar, te voy a entregar naciones, te voy a poner por un ministerio, te voy a sacar a través de la radio y de la televisión. Si el Señor te ha soltado una palabra, no importa que se levante el infierno, no importa cuál ataque quiera venir a tu vida, dice la Escritura, escucha, hablando un poco de guerra espiritual. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando ellos iban en la trayectoria, cuando ellos iban en el proceso, cuando ellos iban en el caminar, cuando ellos iban navegando, dice la Escritura que se les levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que echaba las olas en la barca. ¿Qué es lo que se levanta?
Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 10 verso 3 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento pleno de Dios. Quiero darte una revelación. Quiero compartirte una palabra revelada para que tú puedas entender. Dice la Biblia que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y la misma Escritura te dice que hay una altivez que se levanta en contra del conocimiento pleno de Dios. Satanás, cuando el Señor te da un juramento, cuando el Señor te da una promesa, Satanás se va a levantar en contra de la palabra de Dios, en contra del conocimiento de Dios, en contra de lo que ha salido de la boca de Dios. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Satanás a toda costa quería detener ese mandato, esa palabra, esa promesa, esa trayectoria. Satanás levantó una tempestad. Escucha, dice la Escritura en Santiago capítulo 1, el libro de Jacobo, capítulo 1, que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo quiero hablarte de vientos, quiero hablarte de las olas del mar. ¿Por qué el Señor mandó a callar al mar? ¿Qué era lo que Él estaba diciendo? ¿Qué son los vientos? Hebreos capítulo 1 verso 7 dice que Él a sus ángeles los hace mensajeros, a sus espíritus los hace vientos. En el verso 14 dice que son espíritus ministradores a favor nuestro. Los ángeles del Señor son como viento. Ezequiel capítulo 1 los vio como vientos. La Biblia habla en el Salmo 104 que Él hace a sus vientos mensajeros y a sus ministros llamas de fuego. Pero también Satanás tiene vientos. También Satanás ataca con viento. La palabra viento es neuma, que quiere decir soplo, espíritu, viento, tempestad, neuma. En hebreo es ruah, que quiere decir espíritu, viento, soplo, hálito. Entonces la Escritura dice que se levantó un gran viento, se levantó una tempestad de viento. ¿Cuál es el espíritu que se ha levantado en contra de la promesa que Dios te ha dado? ¿Cuál es el viento que te está atacando? El espíritu que está sangoloteando tu barca, golpeando tu barca, tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu economía, tu familia. Tú tienes la autoridad. Dice la Escritura que despertaron al maestro y le dijeron, no tienes cuidado, no te da cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió los vientos y dijo al mar, enmudece y calla. ¿Por qué el mar? Porque hay espíritus acuáticos. Hay espíritus del mar. Daniel capítulo 7 dice que del mar subieron 4 bestias y que los 4 vientos del reino de los cielos combatían en el gran mar. Hay batallas en el mar. La promesa decía en el Salmo que la mano del Señor iba a señorear de mar a mar. Tú tienes que conocer la palabra, tú tienes que discernir, entender la palabra. ¿Qué es lo que se ha levantado en contra de tu ministerio, en contra de tu llamado, en contra de tu hogar, de tu matrimonio, en contra de tu vida, en contra de tu familia? Tú tienes la autoridad para reprender los vientos y decirle al mar que enmudezca. ¿Y por qué el mar estaba hablando? Porque el mar dice que los impíos son como tempestad, como la onda del mar. Isaías, que nunca está quieto, y que Dios en Miqueas dice que envía los pecados, los echa a lo profundo del mar. Que la impiedad es como el mar, que los impíos son como el mar en tempestad, no puede estar quieto. La impiedad
se levantó en contra de la barca. Los discípulos luchaban, habían perdido la esperanza, la fe, la duda los había golpeado. El que duda es semejante a la onda del mar, que es echada por el viento de un lado a otro. ¿Qué es lo que se ha levantado en contra de tu vida? Tú puedes hacerlo enmudecer, tú puedes reprender los vientos, tú puedes decirle al mar que enmudezca, porque si el Señor te ha dicho pasemos al otro lado, la barca va a llegar, la promesa se va a cumplir, la presencia del Señor va contigo, en tu barca, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Si el Señor te ha dicho que va a restaurar tu matrimonio, por mucho que se levante tempestad, por mucho que se levante el mar, tu matrimonio se va a restaurar, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si el Señor te ha dicho que va a salvar ese hijo tuyo, que lo va a cambiar, que lo va a restaurar, que está en sus manos, que está bajo promesa, Dios lo va a cumplir, porque Él lo ha dicho. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si el Señor te ha dicho que te va a llevar a las naciones a predicar, aunque se levante tempestad, aunque se levante el mar, el Señor dijo pasemos al otro lado. La presencia de Dios va contigo, la unción del Espíritu Santo está contigo, y si el Señor ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Pasemos al otro lado, la barca va a llegar a ese destino, tú vas a llegar al propósito, tú vas a alcanzar la promesa, tú vas a llegar a conquistar, porque es el Señor el que lo ha hablado, es el Señor el que lo ha dicho, es el Mesías que ha anunciado pasemos al otro lado. ¿Y qué fue lo que pasó al otro lado? En Marcos capítulo 5 dice que cuando llegaron a tierra, cuando llegaron a la orilla, el endemoniado gadareno salió al encuentro. Guerra territorial, guerra aérea en los aires, en los vientos, guerra acuática y guerra territorial. ¿Y qué pasó? Que Jesús fue a liberar al que estaba cautivo, oprimido, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Como no tenéis fe, ¿por qué te angustias? No miro respuesta. ¿Por qué te angustias si el Señor te lo ha prometido? Porque no andas por vista, andas por fe. ¿Por qué te amedrentas, mujer? El Señor te va a restaurar tu casa, te va a restaurar tu hogar, te va a restaurar tu matrimonio. ¿Por qué te angustias, madre? El Señor va a salvar tu hija, el Señor va a transformar tu hija. Ten fe, porque si Él te lo ha prometido y ha dicho pasemos al otro lado, tú vas a llegar al destino del propósito, tú vas a cruzar la trayectoria, tú vas a pasar esa etapa, tú vas a vencer esa circunstancia, porque la boca del Señor lo ha hablado, la boca del Señor lo ha dicho. Pasemos al otro lado. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a levantar. Pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. La boca del Señor lo ha hablado, el Señor te lo ha prometido, te lo ha dicho. Tu negocio se va a levantar, tu promesa va a venir, la salvación a tu hijo va a llegar, la transformación. Vas a ver a tu hijo predicando, sirviendo, ministrando. Vas a ver a tu hijo caminando en el Evangelio, en la palabra verdadera, en rectitud, en integridad, porque la boca del Mesías lo ha hablado. Él dijo pasemos al otro lado, y si Él dijo que va a salvar tu familia, la va a salvar. Si Él dijo que va a restaurar tu hogar, lo va a hacer. Si Él prometió que va a salvar a tu hija, Él la va a cambiar, la va a restaurar. Si Él dijo que tu esposo iba a llegar a los pies de Él quebrantado, Él lo va a hacer, porque cuando Él dice pasemos al otro lado, cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Dios te da la victoria, Dios te da la unción, Dios te da la autoridad. Es el momento de que el mar enmudezca, de que cesen los vientos
viento, que se acabe el problema, que lo que te ha estado golpeando sea derribado ahora, porque la boca del Señor lo ha hablado. Pasemos al otro lado. Tu propósito se va a cumplir. El propósito por el cual Dios te llamó se va a cumplir en tu vida. Esta palabra te va a levantar, te va a animar. No puedes estar amedrentada, no puedes estar angustiado. Vas a llegar a ser cabeza y no cola. Vas a llegar a desarrollar ese ministerio. Vas a llegar a desarrollar ese llamado. Dios te está formando ese carácter. Ese esposo va a volver a casa. Ese hijo va a ser salvado, ese negocio va a ser restaurado, ese ministerio va a ser establecido. Las naciones te están esperando, porque fue el Señor el que lo prometió. No fue hombre el que te llamó. No es hijo de hombre para que mienta. No es hijo de hombre para que se arrepienta. La boca de Él lo ha dicho. La boca de Él te lo ha prometido. De sus labios ha salido. Pasemos al otro lado. Tu arca va a llegar, tu promesa va a llegar, tu juramento que Dios te ha hecho, la promesa que Él te ha dado, se va a cumplir. La barca va a llegar. Ahora el infierno es trastornado. Ahora los demonios enmudecen. Ahora todo espíritu angustiador, opresor, todo espíritu inmundo es quebrantado. Yo ordeno al mar que enmudezca. Yo reprendo a los vientos que cese. Yo quebranto los problemas en el nombre de Yahshua. Y tu propósito se va a cumplir. Tu llamado se va a cumplir. Tu hogar se restaura. Tu casa se restaura. Tu matrimonio se restaura. Pasemos al otro lado. La boca del Mesías lo ha hablado. Tu hijo vuelve a casa. Tu hija es salvada. Tu hija es transformada. Tu familia está segura en las manos de Dios, en la promesa de Dios, en el llamado de Dios. Que Dios te bendiga, te guarde. Este es tu hermano Georgie Serrano con poderosas semillas de fe. Entiende, entiende. El Mesías te lo ha prometido. El Mesías lo va a cumplir. Va contigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios bendiga a tu familia.